la vida del cristiano, es decir, nuestra vida. Todos somos cristianos, cristianas, y eso nos hace vivir de una determinada manera. Entonces, la pregunta es, ¿de qué se compone la vida del cristiano? ¿Qué hace el cristiano en su vida? Hace cosas que los que no son cristianos no hacen. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? ¿Cómo es nuestra vida? Oración, muy bien. Oración. ¿Qué más? Agradecimiento, sí, muy bien. Formación. Bueno, muy bien, formación. Formación. ¿Qué vive el cristiano? Vive la fe. El cristiano vive creyendo. ¿El cristiano es un creyente o no? Si no, ¿qué seríamos? Creyente, creer. Y el cristiano vive intentando aplicar, vivir las enseñanzas de Jesús, el Evangelio. El Evangelio, que en resumidas cuentas es amar. Podríamos decir más cosas, las virtudes. Podríamos decir los dones del Espíritu Santo que están en nosotros, que Él nos da, las gracias, dones y gracias, carismas. Bueno, esto es la vida del cristiano. ¿Podríamos decir más cosas? ¿A alguien se le ocurre algo más? Vale, no, todos a la vez no, Vale, es broma, perdonad. No todos de color de rosa. No todo es de color de rosa. Esto es verdad. Bien, como no todo es de color de rosa y no todo es tan fácil y tan bonito, esto es bonito, pero no es tan bonito, ni tan fácil, ni tan de color de rosa. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿qué pilares sostienen la oración, el agradecimiento, el evangelio, el amor, las virtudes, el creer, la formación? Hay tres grandes pilares que sostienen la vida del cristiano. Podríamos imaginar la vida del cristiano como un edificio, una casa, donde pues, hay mucha luz, hay honestidad, hay acogida, hay amor, hay fe, y la gente que entra en esa casa se encuentra bien. Pero esa casa tiene unos fundamentos que sostienen la casa, si no la casa no se sostiene. ¿Cuáles son esos fundamentos? ¿Cuáles son esos pilares que sostienen la vida del cristiano? Y ahora voy a intentar... Es la primera vez que lo dibujo esto, La Rosé riéndose. La próxima vez los harás tú, los dibujos. Aquí tenemos estos tres pilares que sostienen la vida del cristiano. ¿Cuáles son estos pilares? Muy bien. Sacramentos. ¿Cuáles más? El amor es lo que vivimos, la fe es lo que vivimos. ¿Cómo se sostiene esa fe, ese amor? La comunidad era la última. La comunidad era la última. ¿Se acuerda? Oración está aquí, es lo que vivimos. Por favor, ahora no. Ay. Fijaos, ¿oramos a quién? A Dios. ¿Creemos en quién?
¿Y cómo sabemos que Dios es Dios y nos ama y es Dios Padre? Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es el inicio de todo. Por ahí empieza nuestra fe y por ahí se fundamenta nuestra vida cristiana. Sagradas Escrituras. ¿En quién creemos nosotros, los cristianos? En Dios y en Jesucristo, su Hijo, y en el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabemos eso? Las Sagradas Escrituras. Intentamos vivir el amor, el perdón, la cordialidad, la compasión, la humildad. ¿Por qué? Porque nos lo dicen las Sagradas Escrituras. Ahí está el mapa de nuestra vida, por donde hemos de ir hasta llegar a la vida eterna. Pero tú no crees porque leas. No solamente es el leer la palabra, el Evangelio, que tú llegas a creer, aunque lo leas, aunque lo tengas escrito. Si tiene que haber un cambio, una transformación a través del Espíritu Santo, que puede ser la oración, no lo sé, para que tú puedas realmente creer, porque no crees solamente porque tú leas. ¿Me entiendes lo que es? Te entiendo muy bien y me parece estupendo lo que estás diciendo. Por supuesto. ¿Cuánta gente puede leer esto, pero de una manera intelectual o de una manera para saber, ¿no? Como un conocimiento más cultural. Exacto. ¿Por qué creemos? O sea, ahí está el quid, ¿no? Muy bien, me alegra que lo hayas dicho, porque es verdad que hay personas que al leer la Sagrada Escritura, pues reciben una gracia y se convierten. Ya os conté el caso de ese sacerdote que está en Barcelona, una familia de agnósticos. Él era educado como agnóstico, no creía en nada, y un día pasó por una librería y, bueno, estuvo mirando libros y pasó por la sección de religiones y allí encontró unas cuantas Biblias, y el Corán y no sé cuántos libros más. Y cogió una Biblia. Voy a ver qué es esto de la Biblia. Abrió, leyó y compró la Biblia. Leyó un poco más, se convirtió. Y no solo se convirtió y se bautizó, sino que es sacerdote. Se hizo al final sacerdote y está en Barcelona ejerciendo su ministerio sacerdotal. Hay personas que leyendo la Biblia, porque en la Biblia encontramos a Dios y el Espíritu, ¿vale? Pero, dejadme decir una cosa. Si nosotros nos bautizamos y recibimos el don del Espíritu Santo por el bautismo, recibimos la gracia, ¡wow! Entonces la Biblia ya no es un libro más, es nuestro libro, es el libro de nuestro corazón, porque ahí está nuestra alma, ahí encontramos a Dios. Es una lectura ya no intelectual, sino espiritual, que nos llena el corazón. Y eso es don del Espíritu Santo. Y por lo tanto, es verdad que una vez bautizados, leemos la Biblia y dices, ¡wow! ¿Qué pasa aquí? Y la entendemos mejor que no, si no el Espíritu Santo no actúa en nosotros, fuera de casos excepcionales o extraordinarios, como decía de este sacerdote, la Biblia no sería otra cosa que un libro de poesía, un libro más o menos de historia antigua, un libro antiguo de la cultura judía de ese tiempo y poca cosa más. Es como si leyéramos una revista especializada o menos. Bueno, sería letras, no nos llegarían, pero con el don del Espíritu Santo esas letras nos hablan al corazón. Por tanto, sí, es importante. Por eso viene el creer, viene el bautizarse, los sacramentos, y entonces las Sagradas Escrituras tienen otro color, tienen otro significado. El bautizado en la Sagrada Escritura se encuentra con Cristo.
encuentra lo que Dios quiere de él, encuentra el sentido de su vida, encuentra de dónde viene y a dónde va. Nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a conocer a Dios. Pero si yo no estoy en gracia, si no he recibido la gracia, ¿qué dices? Yo no veo tantas cosas aquí. Por tanto, sí que es necesaria la gracia. Bien, nuestra fe, un pilar, las Sagradas Escrituras. Y cuando estoy hablando de pilares, me refiero a que ese pilar, como es la Sagrada Escritura, tiene que ser el pilar de nuestra vida. Si yo ya creo y ya soy cristiano, ya me he bautizado y borro este pilar de mi vida, mi fe irá coja. Y cualquier viento huracanal me tumbará, porque mi fe no estará bien consolidada sobre este pilar de las Sagradas Escrituras. Se necesitan los 3 pilares para ser cristianos. No puede fallar ni uno. La Sagrada Escritura. Por eso es tan importante que el cristiano se acostumbre a leer la Sagrada Escritura, a meditar la Sagrada Escritura. Hablaremos de eso más adelante. Hoy solo es apuntarlo. Bien, el otro pilar son los sacramentos. ¿Qué dice Pedro? A los que, después de Pentecostés, los apóstoles salen a la calle, recibido el don del Espíritu Santo y empiezan a hablar. Y la gente los escucha. Y la gente le dice a Pedro, ¿qué hemos de hacer? Y Pedro les dice, ¿qué les dice? Convertíos, creed en la buena nueva y bautizaos, los sacramentos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los dones y las gracias que recibimos, sobre todo a través de los sacramentos, pero también a través de la oración o a través de la lectura de la Biblia. Los sacramentos nos ponen en conexión con Dios, con Jesús. Quien come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, la vida de la gracia. Bien, por tanto, los sacramentos. Y después viene la comunidad. La comunidad, porque solos no podemos vivir nuestra fe. Porque si vamos solos por la vida, tal como están los tiempos hoy día, es fácil que nos desanimemos, que perdamos el camino, que nos desviemos, que nos cansemos y que abandonemos. O que sencillamente llevemos una vida cristiana mediocre de ir tirando. Pero si tenemos una comunidad a nuestro alrededor que nos respalda, entonces eso nos ayuda a orar, a vivir el Evangelio, a amar, a tener formación, nos ayuda a creer, porque compartimos una misma fe. De aquí la importancia de vivir nuestra fe en comunidad. Lo primero que hizo Jesucristo, cuando empezó a predicar, es crear una comunidad a su alrededor. Y los primeros cristianos, cuando después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿qué nos dice los Hechos de los Apóstoles? Estaban unidos en la oración, permanecían juntos en la oración, en la fracción del pan, la Eucaristía. Tenían un solo corazón, eran comunidad, una sola alma, eran comunidad de hermanos. De ahí la fe que nos transmite la Sagrada Escritura nos lleva a vivirla en comunidad. Los sacramentos nos llevan a vivir en comunidad. De los sacramentos nace la Iglesia. Del bautismo hace la Iglesia. Ahora bien, también lo podríamos decir de otra manera, y no lo quiero complicar.
hemos puesto, a ver, primero la Sagrada Escritura, parece obvio, ¿no? Primero en lo que creemos, la Sagrada Escritura, el primer pilar. Después los sacramentos, es decir, recibir esa vida nueva que Cristo nos prometió, que está en los Evangelios y que está en el Antiguo Testamento. Yo mismo pondré dentro de vosotros a mi espíritu, arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne, esa vida nueva. Ya está en el Antiguo Testamento, pero Jesús, y las cartas de Pablo, etc. Y después hemos dicho la comunidad, como en tercer lugar, ¿no? Ah, pero no es así. No es así. ¿Cómo sabemos que esos son las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios? No. ¿Cómo sabemos que estas Sagradas Escrituras son sagradas? La Iglesia, ella nos ofrece el regalo de las Sagradas Escrituras. La Iglesia. Cristo ya citaba las Sagradas Escrituras, lo recordamos. Los apóstoles, las cartas de los apóstoles también citan las Sagradas Escrituras. Y después las primeras comunidades cristianas guardaron como un tesoro las palabras de Jesucristo. Ahí tenemos los evangelios. Pero fue la comunidad que recogió los recuerdos sobre Jesucristo y sus enseñanzas y lo transmitieron primero oralmente y después escribieron los evangelios. Y la comunidad decidió el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Los otros no, porque se marchaban un poco de lo que creía la comunidad. Y lo mismo, pues las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las recogió la Iglesia primitiva y la ofreció a las futuras generaciones. Gracias a la Iglesia tenemos la Sagrada Escritura, la Biblia canónica. ¿De acuerdo? Podemos creer en ella. ¿Quién nos lo asegura? La Iglesia de todos los tiempos. ¿Sí? Por tanto, primero es la comunidad. Sin la Iglesia no tendríamos las Sagradas Escrituras, no tendríamos los evangelios, no tendríamos las cartas de Pablo. La comunidad. Pero hay otra cosa aquí. El bautismo. ¿Quién celebra el bautismo? ¿Uno que pasa por la plaza? Es la comunidad que acoge a los nuevos creyentes y los bautiza. Los sacramentos dependen de la comunidad. ¿Dónde se celebra la Eucaristía? En la comunidad. Por tanto, la comunidad nos da el tesoro de las Sagradas Escrituras y la comunidad nos regala, nos ofrece, celebra con todos los sacramentos. Pero los tres pilares son importantes. Si quieres llevar una vida santa, necesitas Sagradas Escrituras, necesitas sacramentos, necesitas la comunidad. Si quieres crecer en la fe y orar mejor, necesitas Sagradas Escrituras, necesitas sacramentos, necesitas a la comunidad. ¿Que quieres vivir el amor a tope? La plenitud del amor en esta vida, necesitas las Sagradas Escrituras. Me refiero al amor divino, A ver si nos entendemos, no cualquier clase de amor, Ya no me veis, sí, claro, porque el amor en plenitud, el amor de Cristo, que Dios ame en nuestro corazón, que eso es decir mucho, necesitamos las Sagradas Escrituras, los sacramentos y la comunidad. ¿Sí? Bien, esto lo que haremos es dividirlo en 3 encuentros. Hablaremos de las Sagradas Escrituras, otro encuentro hablaremos de los sacramentos, otro encuentro hablaremos de la importancia de la comunidad y de la Iglesia. ¿Queda claro?
¿Alguna pregunta? Comunidad equivale un poco a iglesia. Un poco no, mucho. Vamos a completarlo. Sagradas Escrituras. ¿Qué es? ¿Qué lo hago? ¿En mayúsculas o en minúsculas? Minúsculas, va. Las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas veces el domingo, cuando se leen las Sagradas Escrituras, o siempre que vamos a misa, se dice palabra de Dios y contestamos, te alabamos, Señor? Palabra de Dios. ¿No respondemos a veces un poco mecánicamente? Nunca. ¿Nos damos cuenta que es la palabra que Dios nos está comunicando en ese momento? Que Dios nos está hablando a través de los profetas, a través del Evangelio, a través de una carta de Pedro o de Pablo. Dios te está hablando a ti, en este momento. Eso es la palabra de Dios. Bien, sacramentos. Los sacramentos nos dan la vida nueva que le llamamos la gracia del Espíritu Santo. Esa vida que late en nuestro corazón y que nos ayuda a vivir como Cristo nos ha enseñado, porque no podríamos vivir el Evangelio sin la gracia de Cristo. Imposible. Lo dice Jesús en el Evangelio. A ver, ¿quién me lo dice? Sin mí no podéis hacer nada. Esto lo dice Jesús en el Evangelio. Y él se compara, y el ejemplo me gusta mucho porque soy agricultor, este ejemplo me gusta mucho, se compara con la vid. Y nosotros somos los sarmientos. El sarmiento tiene vida y puede sacar hojas y fruto porque le llega la savia, la vida de la vid, de la planta madre. La planta madre es Cristo. Nosotros somos los sarmientos injertados en Cristo y nos llega su misma vida. Entonces podemos dar frutos de vida eterna. Bien, y aquí tenemos la comunidad, como decías, Carmen, es la Iglesia. Iglesia que viene de una palabra antigua, del Antiguo Testamento, ecclesia, que significa asamblea, convocación. Por eso digo yo comunidad. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, ya lo sabemos. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Ya? ¿Lo dejamos aquí? ¿Sí? ¿Sabe a poco? Bueno, pero es que ya 20, el próximo día más. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Una foto? ¿El autor delante? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer con esto? Tomárnoslo en serio, que realmente la Sagrada Escritura sea la palabra de mi Padre que me habla, que realmente los sacramentos sean un encuentro con Cristo donde Él me alimenta con su vida y que realmente ame a mi comunidad, a mi Iglesia, que me da a Cristo. Sin la Iglesia, sin la comunidad cristiana de hace 2000 años, no tendríamos a Cristo. No tendríamos las Sagradas Escrituras, no tendríamos la Eucaristía,
no tendríamos los sacramentos. ¿Qué debo yo a esta comunidad, a la Iglesia? ¿Qué le debo? Todo. Yo tengo que colaborar también con esta comunidad. Tengo que ser un miembro activo de esa comunidad. Como decía Pedro, una piedra para edificar un templo espiritual, la comunidad. Y todos somos esas piedras que vamos formando esa comunidad, esa iglesia, que trae Jesús al mundo. ¿Vale? Bueno, ¿os habéis quedado muy pensativos? Sí. Bien, ¿qué más podemos decir? ¿Qué suerte tenemos de haber conocido las Sagradas Escrituras? Los cristianos, desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir, tendríamos que estar dando gracias por tener este regalo de la Sagrada Escritura. Dios que nos habla, Dios que nos revela quién es, cómo es y qué quiere de nosotros. Es una maravilla. Qué suerte tenemos los cristianos de tener los sacramentos, donde nos unimos con el Hijo de Dios, donde nos hacemos uno con Cristo. Qué suerte tenemos de recibir el don del Espíritu Santo por el bautismo, la confirmación y los otros sacramentos. Qué suerte tenemos los cristianos de estar en esta comunidad que oramos juntos, compartimos la vida y juntos hacemos el camino hacia la vida eterna. Porque solos no podríamos. Necesitamos la comunidad. Qué suerte tenemos de tener esta comunidad. Bien, pues vale, lo dejamos aquí. En las próximas semanas iremos profundizando un poquito más en cada uno de estos pilares. Un poquito para que los vivamos mejor, para que los entendamos mejor, para que los incorporemos más intensamente a nuestra vida cristiana. Vida del cristiano.